93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. Noventa y 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. FM. Vivimos en una época única, en la que se abren ante nosotros dos puertas. Una conduce a nuestra extinción, mientras que la otra conduce a un futuro potencial lleno de fantásticas oportunidades. Hoy queremos presentarles una hipótesis que puede convertirse en la base de ese futuro. Nuestra supervivencia y las perspectivas de la humanidad, incluida incluso la manipulación de la materia, dependen de su aplicación. Para resolver esta tarea, tenemos una comprensión del panorama general, pero en él hay muchas islas inexploradas. Para explorar estas islas desconocidas de la ciencia y construir una teoría unificada capaz de salvar a la humanidad en el menor tiempo posible, es necesario unir el potencial científico de nuestro planeta. Hoy en día, la humanidad solo posee 6 tipos de energía. Pero gracias a la nueva hipótesis, podemos acceder a 32 tipos de energía. Para simplificar la comprensión de los procesos fundamentales de la estructura del mundo, esta hipótesis se presenta en forma de animación con ejemplos asociativos. Para las personas inteligentes, incluye todo lo necesario para realizar descubrimientos científicos revolucionarios. Nuestro equipo de voluntarios recibió este conocimiento y solo lo hemos elaborado ligeramente y encontrado pruebas históricas que lo apoyen. Entendemos que este conocimiento tiene un valor inmenso y consideramos que es nuestro deber compartirlo abiertamente con toda la comunidad científica. Creemos que ninguno de nosotros debe atribuirse los laureles de la victoria. Al fin y al cabo, ningún individuo puede considerarse ganador, ya que un enorme equipo de todo el mundo ha trabajado en esta hipótesis. Comenzar un nuevo mundo requiere honestidad. Hay que dar el merecido reconocimiento a los científicos que serán capaces de explicar, gracias a esta hipótesis, qué es la electricidad, cuántos tipos de ella existen, qué es la radiación, qué es el campo electromagnético y, lo que es más importante, hay que dar el reconocimiento a los que serán capaces de encontrar una salida a la crisis climática. Para nosotros, esa es la tarea más importante, porque es la oportunidad de salvar a toda la humanidad. A continuación, le presentamos una hipótesis que ofrece una visión totalmente diferente de cómo está organizado nuestro mundo. Esta hipótesis nos da las claves para manipular la materia y desarrollar tecnologías que permitirán a la humanidad dar un paso hacia una nueva era de evolución.
Un futuro en el que lo tendremos todo, incluso lo que ni siquiera hemos soñado. ¿Cómo se originó esta hipótesis? Hace algún tiempo recibimos una información única sobre cómo está realmente organizado nuestro mundo. Lo confirmaron artefactos históricos bastante interesantes. Para entenderlo mejor, decidimos recopilar todas las menciones existentes de esta información a lo largo de la historia de la humanidad. A petición nuestra, voluntarios de todo el mundo empezaron a buscar y encontrar un gran número de artefactos, leyendas e historias que conservaban referencias a la estructura real de nuestro mundo. Además, se encontraron muchos indicios que apuntaban a la veracidad del uso de tecnologías legendarias como el Ojo de Dios y Bajira en la antigüedad. Y resulta que el principio de su funcionamiento está directamente relacionado con el conocimiento de cómo está organizado nuestro mundo. Esta información nos intrigó mucho. Como era imposible estudiarla con métodos estándar, nos ofrecieron realizar una serie de experimentos especiales y construir para ello un dispositivo único que tuviera forma piramidal y determinadas características. En 2016 desarrollamos un prototipo de dicho dispositivo. Está hecho de aluminio y contiene 11 toros. Realizamos una serie de experimentos con este dispositivo, utilizando determinados programas, algunos de ellos se demostraron públicamente. El objetivo de aquellos experimentos era comprobar la posibilidad de transmitir información a un gran número de personas, independientemente de la distancia, mediante el pensamiento. El operador, una persona experimentada, transmitía información a distancia, un símbolo o un número, mientras se encontraba dentro de la pirámide. Mientras tanto, los participantes del experimento, que se encontraban en distintos países del mundo, recibían esta información a través de sus pensamientos. Enviaban sus respuestas con un símbolo y un número que recibían a una dirección de correo electrónico que se les había facilitado antes del experimento. Es importante señalar que el símbolo que transmitía el operador se elegía al azar durante el experimento. Nadie sabía qué se iba a transmitir exactamente. Todos los experimentos se realizaron exclusivamente en presencia de un comité de voluntarios especialmente creado y todo el proceso fue grabado. Miles de personas de todo el mundo participaron en el experimento. Los resultados de este experimento nos sorprendieron. ¿Por qué? Nos sorprendió que entre el 70 y 80% de las respuestas fueran correctas. Esto significa que la gente percibió realmente el símbolo transmitido por el operador. Y esto no se puede explicar con la teoría de la probabilidad, porque el porcentaje de respuestas correctas era demasiado alto para considerarlo una mera coincidencia. Sin embargo, hubo otra cosa que nos llamó mucho la atención. Recibimos un gran número de respuestas de los participantes antes de que se hubiera realizado el experimento, y la mayoría de las respuestas enviadas con antelación eran precisas. Preguntamos cómo era posible, si en ese momento ni siquiera el propio operador sabía qué señal iba a transmitir. En respuesta recibimos una oferta para realizar otro experimento. Es necesario comprender que la gama de ajustes de los toros de la pirámide es muy grande y se nos dijeron los ajustes exactos de los toros, en los cuales se detectó un cierto fenómeno único. El operador notó que literalmente después de varios minutos de estar en el dispositivo pirámide, empezó a ver varias personas así como su paradero. Así es como sucedía. Al principio vio numerosos puntos blancos similares al ruido blanco de una pantalla de televisión. En cuanto se concentraba en alguno de esos puntos, este se acercaba y aparecía una persona delante de él. Podía ser alguien que el operador conocía o alguien que no conocía. Al mismo tiempo, el operador tenía una idea clara de dónde estaba exactamente esta persona en ese momento. Este efecto fue observado por todos los operadores con dichas configuraciones de la pirámide. Para estudiar este fenómeno, realizamos otro experimento. En él participaron voluntarios de diversas partes de nuestro planeta. Algunos de ellos conducían intencionadamente durante el experimento para cambiar su geolocalización. A cada voluntario que participó se le asignó un número. Antes de entrar en el dispositivo pirámide, el operador del experimento revisó las fotos de esas personas y sus números. El operador conocía a algunas de ellas indirectamente, al haber visto a algunas de ellas anteriormente en videos. A otras personas las conocía personalmente, mientras que otras le eran totalmente desconocidas. Después de que el operador entrara en la pirámide, el responsable del experimento anunció los números de los participantes. Entonces el operador recordó el rostro de la persona y entre una multitud de puntos blancos se acercó al punto correspondiente y el operador comenzó a ver claramente a la persona cuyo rostro había recordado. Vio exactamente y en detalle la ubicación de esa persona en ese momento y expresó esta información en voz alta. Entonces el responsable del experimento llamó inmediatamente a esa persona por teléfono y confirmó dónde se encontraba en ese momento. Los resultados fueron asombrosos. La ubicación exacta de la persona se determinó correctamente en el 100% de los casos.
Nosotros nos interesamos mucho. ¿Cómo aparecieron tales habilidades en la persona que estaba en el dispositivo pirámide funcionando en ciertos ajustes? Llevamos a cabo el experimento en Ucrania, mientras que el operador era capaz de ver y determinar claramente la ubicación de las personas incluso en el otro lado del globo. Y en los siguientes experimentos, el operador fue incluso capaz de sentir lo que la persona estaba sintiendo en ese momento, ya fuera sabor, olor, calor o frío. Al fin y al cabo, se trata de una transmisión inmediata de información a enormes distancias. ¿Cómo es posible? Durante nuestras investigaciones posteriores nos dimos cuenta de que no todo era tan sencillo. Resulta que, además de las radiaciones conocidas, térmica, electromagnética, rayos X y otras, el cerebro humano es capaz de generar, transmitir y percibir otro tipo de radiación completamente diferente. Se trata de ondas especiales, inexploradas por la ciencia. El trabajo de las neuronas del cerebro de cada persona es único e inimitable. Al igual que una huella dactilar o una retina, la huella neuronal del cerebro es única para cada individuo. No puede confundirse con ninguna otra huella. Es posible, en determinadas condiciones, registrar esta radiación específica procedente de las neuronas del cerebro humano. Y, como resultó, es imposible apantallar esta señal. Con cada experimento posterior nos asombraba la inmensidad de horizontes y perspectivas inexploradas que se abrían ante nosotros. Uno de los hechos más fascinantes, que también fue establecido gracias al dispositivo pirámide, es la posibilidad de aumentar la energía interna de una persona, como resultado de lo cual se observa un aumento de la electricidad estática. Este experimento también se llevó a cabo públicamente, se grabó en una cámara de video, y este video está disponible para el público en general. Durante este experimento, una persona permaneció dentro del dispositivo pirámide con unos ajustes específicos de toros durante un cierto periodo de tiempo. Después, tras salir del dispositivo, tocó el cristal de un acuario con las manos. El acuario estaba lleno de agua, y en su interior había 2 electrodos conectados a un voltímetro. En el momento en que las manos del operador tocaron el acuario, 2,66 выдала. El voltímetro indicó claramente un aumento de la tensión. Desde el punto de vista de la física moderna, esto es imposible, pero decenas de personas lo vieron y quedó grabado en una cámara. Este experimento se ha repetido muchas veces, pero aquí hay que señalar que no todas las personas pudieron mostrar tal resultado. Llegamos a la conclusión de que las cualidades personales del operador influyen a los resultados. La persona tocó el vidrio, que es un aislante eléctrico. Los electrodos del voltímetro estaban confinados en agua, y sin embargo todos nosotros observamos el resultado. Las leyes de la física también dicen que el cuerpo humano no es capaz de acumular electricidad en tales cantidades, pero lo que hemos registrado es un hecho. Se nos ofreció una hipótesis que explica plenamente todos estos fenómenos. Les invitamos a echar un vistazo a varios artefactos que han encontrado nuestros voluntarios. Estos son los ejemplos más conocidos y sencillos. Como pueden ver, ilustran claramente la discreción de nuestro mundo. ¿Y de qué está hecho el mundo más allá del nivel cuántico? ¿Nada especial? Bueno, no es nada especial hasta que conoces los detalles. Así que ahora vamos en orden. ¿Cuál es nuestra hipótesis de la estructura del mundo? La ciencia moderna sabe que todas las sustancias están formadas por moléculas y átomos. Los núcleos atómicos están formados por protones y neutrones, que a su vez están formados por quarks. Se cree generalmente que los quarks son las partículas más pequeñas junto con los leptones, electrones y neutrinos, y que carecen de estructura. Nuestra hipótesis dice que los leptones y los quarks tienen una estructura. Constan de ciertas energías, ondas. Según nuestra hipótesis, un leptón y un quark representan un estado enrollado de ondas elásticas cortas. ¿Qué es esto? Asociativamente, se puede comparar con un enredo de serpientes entrelazadas entre sí. Cada enredo es la partícula más pequeña, un quark o un leptón, mientras que cada serpiente del enredo es un tipo diferente de energía. Cuando las serpientes están enrolladas, observamos una partícula. Cuando, bajo ciertas condiciones, un enredo se desenreda y las serpientes se alinean linealmente una tras otra, observamos una onda, es decir, un estado ondulatorio de la misma partícula. Esto queda claramente demostrado por el experimento de la doble rendija, en el que una onda pasaba a un estado de partícula al cambiar las condiciones, en presencia de un observador. En esencia, el enredo entrelazado es el nivel cuántico, el nivel de manifestación de las partículas, mientras que las ondas elásticas cortas, las serpientes que lo componen todo, representan el nivel más allá del cuántico.
Sabemos que ya en el nivel cuántico las leyes de la física clásica dejan de funcionar, pero en el nivel más allá del cuántico todo es radicalmente distinto. Todo el mundo más allá del cuántico está lleno de ondas elásticas cortas, serpientes, es decir, diferentes tipos de energías. Cuando las serpientes se entretejen en un enredo, lo invisible se hace visible. Este es el proceso del mundo cuántico. Cada uno de estos enredos no es más que la partícula más elemental del mundo material. En el mundo más allá del quantum hay muchos tipos de energías, es decir, serpientes. Asociativamente se puede imaginar que tienen diferentes patrones, colores y grosores. Algunas son venenosas y otras no. Las combinaciones de estas energías, es decir, las ondas cortas y elásticas o serpientes, constituyen todas las ondas conocidas por la ciencia actual, electromagnética, térmica, etc. En otras palabras, cualquier onda es discreta en su verdadera naturaleza, porque consiste en una multitud de cortas ondas elásticas, serpientes. Ninguna de las serpientes desaparece jamás, solo se transforma de un estado a otro. Además, todos los objetos materiales están formados por enredos de serpientes como las partículas materiales más pequeñas. Cada serpiente de un enredo es portadora de cierta información, un código. Dependiendo de la combinación de serpientes en una partícula, se forma una u otra materia con determinadas propiedades en el mundo material. Las características de un objeto material y todos los procesos que ocurren en él se forman en el nivel más allá del cuántico. Es decir, la información contenida en una partícula en el nivel más allá del cuántico determina lo que esta partícula crea. Una pelota o un perro. Si descomponemos un enredo de serpientes en un estado lineal, todas las serpientes se alinearán en una secuencia estricta. Y esta secuencia es muy importante, como en el ADN. Cada fragmento está en su sitio. La primera serpiente de la secuencia tiene un papel específico. Es la portadora de la información sobre todo el enredo y lleva el código principal del programa. Comprender cómo está organizado el mundo a un nivel más allá del cuántico y que todo está formado por ondas cortas y elásticas nos ha llevado al hecho evidente de que existen muchos más tipos de energías en el mundo de lo que se cree comúnmente hoy en día. La física moderna identifica solo 6 tipos, mientras que nosotros hemos llegado a la conclusión de que existen al menos 32. Curiosamente, esto también está respaldado por hechos históricos. Nuestros voluntarios encontraron referencias al uso de al menos 32 tipos de energía en la antigüedad. Por paradójico que pueda parecer, toda esta información, que es nueva para nosotros, ya se conocía en la antigüedad, y muchos artefactos de todo el mundo así lo demuestran. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada, y online en www.la93fm.com. Las serpientes y los enredos de serpientes no eran representaciones casuales. Eran un ejemplo asociativo para explicar la estructura de la materia en el nivel más allá del cuántico, así como las formas de manipularla. También hablaremos de eso, pero un poco más tarde. Hasta la fecha, este conocimiento se ha perdido en su mayor parte. Y es una lástima, porque sería de gran utilidad para los científicos modernos que durante décadas han estado luchando con cuestiones que pueden explicarse fácilmente mediante esta hipótesis. Tomemos como ejemplo el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más potente del mundo. ¿Qué ocurre allí? Para estudiar procesos en el micromundo, los científicos utilizan campos electromagnéticos para acelerar 2 haces de partículas cargadas, por ejemplo protones, a enormes velocidades en el colisionador, y luego las hacen colisionar. Como resultado, tras la colisión, los científicos observan la formación y dispersión de partículas mucho más grandes y con una masa total mucho mayor que la que tenían antes de la colisión. Y la ciencia no puede explicar este fenómeno. Es como si 2 pelotas de tenis chocaran entre sí y su colisión produjera un montón de pelotas de baloncesto dispersas. ¿Cómo puede ser esto posible? Es muy simple. Todas estas partículas no son más que serpientes en estado enrollado. La energía que la acelera, la onda electromagnética, es también serpiente. Solo que no en estado enrollado, sino lineal, en estado de onda.
Así, en el colisionador no solo chocan dos partículas, sino miles y miles de millones de serpientes en estado de ondas, que se transforman en estados enrollados durante la colisión. Estos estados enrollados son precisamente lo que captamos como un montón de partículas en dispersión. Así, la hipótesis da respuesta a cómo dos partículas pequeñas pueden formar otras nuevas que las superan en volumen, tamaño y masa. En nuestra lógica habitual parece imposible que algo más grande pueda surgir de algo más pequeño. Es como cuando Jesucristo alimentó a más de 4.000 personas con solo 7 panes y unos pocos peces, e incluso sobró algo. Hizo más con menos. Para nosotros se percibe como un milagro. Pero nuestra hipótesis explica exactamente cómo ocurre esto a nivel cuántico y más allá del cuántico. El misterioso nacimiento de partículas virtuales en el vacío físico puede explicarse de forma similar. ¿Cómo surge un par partícula-antipartícula del vacío y, al cabo de poco tiempo, vuelve a desaparecer? La respuesta es sencilla. Las cortas ondas elásticas, serpientes que llenan el vacío simplemente se mueven desde el nivel más allá del cuántico hacia el mundo cuántico, formando estados enrollados, las mismas partículas que podemos observar. De hecho, el mundo entero está hecho de serpientes, no hay lugar donde no existan. Como suele decir, no hay un solo lugar en todo el universo donde la aguja más fina no se tope con algo. Consideramos otro ejemplo. En física cuántica existe un fenómeno conocido como partículas entrelazadas. Dos partículas pueden estar en diferentes bordes del universo e interactuar entre sí sin pérdidas de tiempo. Un cambio en el estado de una partícula provoca instantáneamente un cambio en el estado de la otra. ¿Cómo es esto posible cuando la física moderna dice que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz? Es una pregunta que ha llevado a la ciencia moderna a un callejón sin salida. Los científicos no tienen respuesta, pero en realidad la respuesta es sencilla. En el nivel más allá del cuántico, todas estas partículas están situadas unas junto a otras y conectadas por una única serpiente. No existe el concepto de distancia, velocidad o tiempo en el mundo más allá del cuántico. Allí funcionan leyes completamente distintas. Por ejemplo, en el mundo material, una de las partículas interconectadas puede estar en nuestras manos, mientras que la otra puede estar en un grano de arena en la orilla del océano de otra galaxia. Mientras tanto, en el nivel más allá del cuántico, ambas partículas están a una distancia de una sola serpiente y no hay tiempo ni espacio entre ellas. Puede haber muchas más de dos de estas partículas entrelazadas y todas ellas intercambian instantáneamente una enorme cantidad de información entre sí. En otras palabras, la materia del universo interactúa constantemente. Otro fenómeno cuya naturaleza explica nuestra hipótesis es la electricidad. Hoy en día todos usamos electricidad. Sabemos que hay corriente continua y alterna, que hay ondas electromagnéticas y electricidad estática. Pero lo que es la electricidad en su esencia, la ciencia moderna no puede explicarlo. Por ejemplo, la electricidad estática. Cada uno de nosotros la experimenta en la vida cotidiana al cepillarse el pelo. Tanto el pelo como el peine son dieléctricos. Cuando nos pasamos un peine por el pelo, desenredamos algunos enredos de serpientes y creamos otros nuevos, liberando así serpientes. Los enredos del peine se entrelazan con los del pelo. De ese modo, se forman serpientes conjuntas. Esta manifestación cuántica es precisamente el electromagnetismo, que atrae los cabellos hacia el peine. Comprendiendo estos procesos incluso a un nivel tan elemental, ya podemos dar respuesta a muchos enigmas de la ciencia moderna. Por ejemplo, tomemos una máquina electrostática. Hay una paradoja asociada a ella, que es un enigma irresoluble. Cuando los discos de una máquina electrostática giran, se produce una potente chispa entre los dos electrodos solo cuando hay esferas metálicas unidas a sus extremos. Si se quitan estas esferas, no habrá chispa entre los electrodos o será apenas perceptible. Pero si, a modo de comparación, se conecta a los electrodos de una máquina electrostática un aparato que funciona con una batería o una toma de corriente doméstica, aparece una chispa igual de fuerte tanto con las esferas como sin ellas. Esto indica que la corriente eléctrica generada por la máquina electrostática no es capaz de provocar una descarga potente sin las esferas, y que la corriente de la batería es capaz de provocar la misma descarga con o sin las esferas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos corrientes? La diferencia es que se trata de distintos tipos de electricidad y difieren no solo en sus características externas, difieren en el nivel más allá del cuántico. Y nuestra hipótesis justifica en profundidad la naturaleza de la electricidad y sus diferentes tipos. ¿No les recuerda a nada? Es un buen ejemplo para la gente pensante. Gracias a la hipótesis del estado enrollado de las ondas cortas, comprendemos que la electricidad son las mismas serpientes en estado enrollado o lineal. Hay muchos tipos de electricidad.
Están determinados por el predominio de uno u otro tipo de serpientes en su secuencia lineal. Por ejemplo, cuando te peinas el pelo, se genera electricidad estática, que está representada por un determinado tipo predominante de serpientes. Cuando los imanes giran, es otro tipo. En los enchufes domésticos, la corriente alterna es el tercer tipo de serpientes. En las baterías, la energía de las reacciones químicas es el cuarto tipo. En una máquina electrostática es el quinto, y así sucesivamente. Y nótese que todos los tipos de electricidad, al igual que el campo magnético, tienen la misma primera serpiente en el estado lineal, que lleva la mayor parte de la información. Nos reservamos el derecho de explicar la comprensión del funcionamiento de la electricidad a quienes investiguen más sobre este tema. Nos hemos limitado a dar una asociación e invitamos a quienes deseen comprender el tema a que lo investiguen por su cuenta. Veamos ahora, desde la perspectiva del mundo más allá del cuántico, qué ocurre en una máquina electrostática cuando se utiliza diferentes tipos de electricidad. Al girar los discos de la máquina electrostática, los cepillos rozan sus superficies. Como resultado del proceso de fricción, los enredos de la serpiente se desenredan y forman un campo electrostático. Algunas de las serpientes comienzan a moverse a lo largo del conductor, como si lo hicieran a lo largo del cauce de un río, formando un movimiento dirigido de las serpientes a lo largo de los electrodos. Mientras haya electricidad estática, no hay enredos, solo un flujo de serpientes. Y para que aparezca una descarga, es decir, para que las serpientes interactúen, hay que crear unas condiciones en las que puedan volver a juntarse en enredos. Esas condiciones las crea la forma de una esfera. Al fluir alrededor de una esfera en los extremos de los electrodos, las serpientes se enrollan sobre sí mismas, lo que contribuye a la formación de enredos. En el espacio que rodea a las esferas metálicas, las serpientes y los enredos comienzan a acumularse. Las serpientes de los enredos de un lado comienzan a aferrarse a los enredos del otro lado y se produce su colisión masiva. Como resultado, los enredos se desenredan y las serpientes se liberan. Esta es la descarga que observamos. Vemos una chispa, se emiten ondas en el rango óptico y oímos un chasquido agudo, una onda de choque sonora. Todas estas manifestaciones surgen como resultado de la interacción entre las serpientes, simplemente pasan de un estado a otro. Por consiguiente, cuando no hay esferas metálicas en la máquina electrostática, las serpientes que fluyen a lo largo de los electrodos no pueden formar muchos enredos, por lo que simplemente pasan volando sin interactuar entre sí. Pero en las baterías y los enchufes domésticos hay otro tipo de electricidad. Allí, los enredos se mueven junto con las serpientes en un estado lineal, e interactúan entre sí instantáneamente. El estado enredado se interrumpe y observamos una descarga y los fenómenos que la acompañan. Por lo tanto, este tipo de electricidad no necesita esferas metálicas para formar enredos, porque en realidad fluye en forma de enredos. Así, entendemos que la forma de una esfera crea las condiciones necesarias para la transformación del estado lineal de las serpientes en un estado enrollado. Es decir, de hecho, la forma de una esfera o de una cúpula crea las condiciones para acumular energía. ¿No les recuerda a nada? Si han notado la similitud con las cúpulas de los edificios religiosos, no se equivocan. Antiguas leyendas cuentan que los primeros templos con cúpula fueron construidos hace más de 24.000 años por representantes de una raza extraterrestre, conocida como los apexianos. También crearon la primera religión y las primeras estructuras en forma de cúpula con el propósito de recoger energía de los humanos, lo que se conoce como Bril. La gente se reunía en estos templos y rezaba a los apexianos como a dioses. Se trataba de un proceso similar al que hemos visto en las esferas de la máquina electrostática, donde se acumulaba electricidad estática. En los templos, la energía de la gente, Bril, fluía a través del edificio hacia las cúpulas, se acumulaba allí, se transformaba en un estado enrollado y se transmitía a los apexianos. Los apexianos construían estructuras de diversas formas para acumular energía. Podían ser estructuras piramidal, o torres con cimas piramidales o abovedadas, terminadas con una aguja piramidal. Muchas de esas estructuras antiguas se consideran lugares de poder. La paradoja es que esos eran lugares donde el poder era quitado, no dado. También es bastante interesante que, al día de hoy, estas formas de estructuras se utilicen principalmente para lugares donde se reúnen masas de personas, se toman decisiones y se producen estallidos emocionales. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com.
Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior, usted habló de una interesante paradoja. Usted dijo que hay personas que están dispuestas a renunciar absolutamente a todo, a sus hogares, a sus trabajos y a veces incluso a sus familiares y amigos. Estas personas están dispuestas a correr todos los riesgos posibles y a empezar la vida desde cero con tal de salvar sus vidas en la realidad climática actual. Sin embargo, paradójicamente, estas personas no están dispuestas para construir la sociedad creativa, en donde todos estos riesgos, todos estos sacrificios sean en absoluto innecesarios, donde se preserven los hogares de las personas, donde se preserva la humanidad y donde se mejora la vida de cada persona. Y usted hizo una pregunta: ¿qué pasa realmente con la humanidad? ¿Sabe? Aunque esa pregunta era un poco retórica, sería bueno averiguar este mecanismo de cómo funciona la conciencia y entender este proceso, esta paradoja, más profundamente. ¿Por qué la gente actúa así? ¿Por qué tienen lugar tales paradojas? Porque la vida es así. Y de hecho, esa es la vida que tenemos ahora. Intentemos analizar esta cuestión de forma un poco más amplia, lo que realmente está pasando para poder entender lo que nos ocurre y por qué estamos dispuestos a cambiar radicalmente toda nuestra vida, a abandonar nuestro hogar, nuestro trabajo, a cambiarlo por completo, a trasladarnos a otro lugar, a un lugar donde uno es un extraño y no sabe nada, pero en el que hay seguridad. Por el bien de nuestra propia salvación, por el bien de nuestra propia seguridad, estamos dispuestos a dar pasos y a realizar actos tan serios, pero no estamos dispuestos a construir la sociedad creativa. ¿Cuál es la razón de ello? En primer lugar, está la psicología. Banalmente, en nuestra psicología interior, entendemos que construir la sociedad creativa es un proceso en conjunto. Significa que tengo que confiar mi futuro a alguien, depositar mis esperanzas en alguien, es decir, no depende de mí. Como que no estamos preparados para acciones demasiado simples. Pero percibimos la construcción de la sociedad creativa, donde la primera etapa es informar a la gente, que es la etapa más responsable y la más difícil. Hemos hablado mucho de ello, y lo diremos de nuevo. Es imposible construir la sociedad creativa sin informar a toda la gente. Y no basta con saber que existe este movimiento internacional, que existe este proyecto en el que las personas se ocupan de realizar su sueño. Parece demasiado bueno, y parece una acción muy sencilla. Es decir, tengo que informar a la gente. De acuerdo, les informaré. ¿Y entonces qué? ¿Cómo me protegerá eso? Y la gente ni siquiera tiene la comprensión de lo que es realmente la sociedad creativa y de lo que dará a la gente. Si una persona no comprende por sí misma lo que obtendrá en la sociedad creativa, si no lo vive, mientras que para comprender esto y empezar a vivirlo hay que profundizar, hay que estudiar hasta qué punto es real y qué oportunidades uno obtendrá. Estamos acostumbrados a una percepción superficial de la información, esa es una de las razones. En segundo lugar, la gente piensa: todo depende de alguien, no de mí. Esto también es muy importante, es decir, ¿podré influir en algo si los demás no lo quieren, si ni siquiera quieren escuchar? En realidad, no quieren escuchar porque nosotros mismos a veces no entendemos algo, o transmitimos la información de forma equivocada, o en el momento equivocado, cuando una persona no está preparada para percibirla. Así nos enfrentamos a la dificultad de la transmisión de información. Por eso es la etapa más difícil, amigos, porque tenemos que convencer a quienes no quieren escuchar, porque están ocupados con sus propios problemas, incluida su propia seguridad, mientras que dejarlo todo, trasladarse a algún lugar y garantizar así la propia seguridad, es el instinto de salvación, el instinto de autoconservación, funciona y predomina en todos. ¿Ves lo sencillo que es todo? Entonces, aquí todo está claro. ¿Por qué la gente está dispuesta a sufrir graves pérdidas, pero no es capaz de adquirir algo mayor? En cuanto a por qué todo esto predomina en nosotros y por qué nos hemos vuelto así, la respuesta está en la propia ciclicidad, en el cerbero. Esto es realmente cierto. Hemos analizado en las transmisiones anteriores lo que está sucediendo con nuestro planeta. Sí, la influencia cósmica externa aumenta el potencial interno de nuestro propio planeta debido a la entropía de esta energía. Esta influencia cósmica externa se convierte en calor y una cosa lleva a la otra.
Está claro que el problema del océano se produjo como consecuencia de nuestras actividades antropogénicas. Es decir, realmente hemos llevado al océano hasta el punto que se está muriendo, no está cumpliendo su función principal, y como resultado se produce una reacción en cadena. Entonces, lo que tenemos es una consecuencia tanto del ciclo como de nuestras acciones imprudentes. Mucha gente reconoce esta amenaza, incluso quienes no están familiarizados ni con la sociedad creativa ni con la situación real del mundo. A pesar de que se dice que podría producirse dentro de 10.000 años como muy pronto. Y algunos científicos así lo afirman. El prefijo científicos es probablemente innecesario aquí, pero así es la realidad. Y la gente escucha esta información, espera que todo vaya bien, pero siente una amenaza. Y aquí llegamos a algo más serio. Lo sienten, y efectivamente, una energía adicional llega hacia nuestro planeta. Pero también hemos hablado contigo de lo que ocurre en el micromundo, en el mundo de las partículas elementales. Después de todo, su energía interna también ha aumentado. Hace ya bastante tiempo que comenzó este proceso, y se ha transformado gradualmente en el hecho de que estas micropartículas se han vuelto sostenibles y estables, es decir, cargadas. Ya se han llenado lo suficiente. Mientras que nosotros estamos compuestos por estas partículas, al igual que todo el mundo material. Sentimos energía adicional. Esto es realmente cierto y cada uno lo siente. Pero cuando recibimos esta energía interior adicional, no sabemos cómo utilizarla. Esto también es verdad. Como resultado, ha aumentado el número de diferentes enfermedades, incluidas las mentales. Mucha gente se encuentra en un estado depresivo y este número va en aumento. Y si hacemos una correlación, cuando empezaron a aparecer en masa los problemas mentales y se agravaron diversas enfermedades crónicas, cuando empeoraron los problemas de salud en general y muchas enfermedades desagradables, veremos un patrón muy interesante. Aproximadamente desde la década de 1970, empezó a empeorar drásticamente y sigue empeorando. Es decir, precisamente cuando nos acercamos a este punto álgido y empezamos a entrar en los reflejos de esta fuerza que ya habían empezado a hacer una seria transformación, no solo con nuestro planeta, con su ecología, con el clima y con todo lo demás, no solo con las micropartículas, sino, también con nosotros. ¿Qué vemos? Vemos que nuestro mundo, me refiero a nuestro mundo humano y a nuestras relaciones, han sufrido efectivamente serios cambios en este corto periodo de tiempo. Después de todo, la humanidad se ha mantenido relativamente estable durante miles de años y no hemos visto tales estallidos en la historia reciente. Todo era más suave y tranquilo. Todo era más suave. Había menos enfermedades. Ahora dicen, esto se debe a los productos químicos, a diversos experimentos genéticos con los alimentos. La vida se hizo más urbanizada, más tecnológica. Más nuevos métodos de intercambio de información, incluidos los dispositivos modernos y la televisión anteriormente, que afectó nuestro estado psicológico y emocional. Como resultado, aparecieron muchas enfermedades psicosomáticas diferentes. Y además, el hecho de que empezáramos a desarrollarnos tecnológicamente con mucha fuerza, también influyó. Es decir, empezamos a afectar al medio ambiente y todo esto junto ha llevado al estado en el que nos encontramos ahora. Supuestamente, por un lado, esto puede explicarse por esos procesos, mientras que en realidad todo se reduce al hecho de que cada uno de nosotros siente que hay un exceso de cierta energía, pero no sabemos cómo utilizarla adecuadamente. Esto es realmente cierto. Y tenemos que comprender que esta energía refuerza lo que predomina en nosotros. Es decir, esta es la fuerza Vril, digámoslo así. Hacia dónde la dirigimos es lo que realmente sucede. Pero, ¿qué ocurre con nosotros? Es natural que, debido a un montón de pensamientos diferentes y a todo lo demás, así como a nuestro estilo de vida en general, estamos más centrados en nosotros mismos. Y esta concentración en nosotros mismos lleva a que no seamos capaces de ver el panorama completo. De hecho,
muchas personas son incluso incapaces de ver la perspectiva en la sociedad creativa. ¿Por qué? Debido a la actividad de nuestra conciencia primaria, en primer lugar. Lo percibe todo de forma crítica. Lo percibe todo a través del egoísmo y a través de algún tipo de amenaza. Por eso la gente no comprende toda la belleza y los beneficios de la sociedad creativa. Pero entienden y la ven como una amenaza. ¿Una amenaza a qué? A su modo de vida habitual. Y desconfían de eso. Además, están centrados en sí mismos. Pero en realidad, veamos. Después de todo, muchos de nosotros nos hemos convertido en personas muy egocéntricas. ¿Por qué es así? Tratamos de explicarlo por las condiciones en las que se encuentra la humanidad moderna. Hay un gran flujo de información. Nuestro estilo de vida se ha vuelto más rápido, realmente se está acelerando. O sea, hay una gran cantidad de información que necesita ser procesada. Más diversos problemas que surgen en nuestras vidas. Todo esto está condicionado por el trabajo y las relaciones familiares. Hay muchas razones diferentes para la ansiedad y la preocupación. Y todas nuestras preocupaciones y todas nuestras razones que surgen, todas se imprimen en nosotros y percibimos el mundo entero a través de nosotros mismos. Es decir, comparamos cómo nos sentiremos en tal o cual caso, qué es favorable y qué es desfavorable para nosotros. Nos acostumbran porque, de hecho, con el desarrollo de la televisión y la radio, empezaron a centrar a una persona en sí misma. En otras palabras, una persona deja de pensar en la humanidad, deja de pensar en los demás y al mismo tiempo empieza a pensar más en sí misma. ¿Por qué? Porque se dirigían constantemente a la persona. No solo intentaron, sino que nos zombificaron en el sentido literal de la palabra, es decir, nos manipularon psicológicamente y nos inmovilizaron. Nos han hecho a desacostumbrar tomar decisiones más serias y se nos impusieron muchas cosas inaceptables para nosotros. Es decir, incluso basándonos en el sentido común ordinario, mucho de lo que se nos impuso era inaceptable desde el principio. Y muchas cosas siguen siendo inaceptables hasta ahora, pero las aceptamos. Y el absurdo de este mundo está alcanzando ahora un cierto apogeo, y ya se está volviendo bastante considerable. Por eso, resulta que nos volvemos egocéntricos, inmovilizados e incapaces de resistir las realidades y los retos que existen hoy en día. La forma más sencilla es escapar, retirarnos, salvaguardando nuestra vida. Y lo comprendemos porque está basado en nuestro reflejo. Mientras que luchar por el futuro, por lo que es maravilloso y bueno, no tenemos fuerzas. Esa es la razón principal. Sin embargo, si profundizamos en la cuestión de esta fuerza adicional que hay, por un lado, es un momento maravilloso para el crecimiento espiritual de una persona. Esto puede ayudar sustancialmente a las personas si se dedican a ello. Si realmente desean y aspiran a su crecimiento espiritual personal, le prestan suficiente atención y no lo contradicen. Ese es también un punto importante porque a menudo resulta que cuando emprendemos el camino espiritual o nos unimos a una religión, empezamos a contradecirnos. Por ejemplo, realizamos alguna práctica espiritual u oración, lo que sea, una acción espiritual. Nos centramos en nuestro crecimiento espiritual. Pensamos en la vida futura, en la vida eterna. Sin embargo, una vez que salimos de este estado, nos sumergimos en la vida cotidiana y nos quedamos totalmente absortos en ella. Y empezamos a tener muchas preocupaciones. Nos perdemos ese momento de paz interior, de iluminación interior, de acercamiento al mundo espiritual. Resulta que, al centrarnos en las cosas materiales, empezamos a alejarnos de eso. De ahí que surge inestabilidad, mientras que la inestabilidad origina dudas porque la persona se siente débil. También en cuanto a la debilidad, es una paradoja, pero realmente lo es. Es decir, que en algunas personas, estas realidades actuales y esta fuerza adicional aumentan su potencial interior, mientras que otras sienten debilidad e inseguridad interior. ¿Por qué? Porque lo que predomina en ti es lo que va progresando. Y esto hay que entenderlo.
en lugar de estudiar lo que ocurre en su cabeza, eliminar las dudas y aprender realmente cosas elementales, sencillas, dominando al menos el entrenamiento autógeno. ¿Para qué? Para poder regular tus procesos internos y de tus emociones. Sí, a veces las emociones pueden liberarse en cualquier persona, y esto es normal, es un proceso natural. Es decir, uno está centrado en algo, incluso si se dedica al desarrollo espiritual, bueno, no importa, incluso si está bastante desarrollado espiritualmente, pero al sumergirse en el mundo material, en lo que sea, al preocuparse por algo o por alguien, se desplaza con sus pensamientos de su estado interno a lo externo. Y en este caso, también puede surgir la emoción, pero se pone en orden muy rápidamente, y ya no puede ser destructiva para estas personas. Sin embargo, cuando somos inestables, cuando percibimos esos pensamientos que se generan en nosotros, pero no los ordenamos, y son destructivos, y están dirigidos, a destruir nuestra vida en lugar de estabilizarla y mejorarla. Y sin embargo seguimos pensándolos. Bueno, esto ya no es solo una depresión, esto es masoquismo. Es decir, causamos dolor a nosotros mismos y sentimos un cierto placer por ello. Si no sintiéramos placer por ello, no lo haríamos. Pregunta: ¿quién dentro de nosotros siente placer? Y aquí es elementalmente fácil de entender, porque se trata de pensamientos simples, no complicados, más bien, se trata de emociones, mientras que las emociones y los pensamientos simples están controlados por nuestra conciencia primaria, es decir, nuestro egoísta primario que crece, en un cajón de arena en un parque infantil. Y, lamentablemente, a menudo controla a muchas personas a lo largo de su vida. Incluso domina sobre nuestra conciencia secundaria intelectual, la que puede cuestionarlo y explicarlo todo. La conciencia primaria prevalece sobre la secundaria por medio de las emociones banales, el egoísmo y la comparación, lo que es bueno y aceptable para uno y lo que no lo es. O sea, como ven, se trata de cosas simples, y a veces nosotros mismos, sin comprender ni conocer mecanismos sencillos, destruimos nuestras propias vidas, destruimos buenas familias. Después de todo, observamos esto muy a menudo. Las personas vivieron como uña y carne, pero entonces alguien muestra debilidad y manifiesta su egoísmo concentrado porque solo piensa en sí mismo y compara todo solo en relación a sí mismo, sin siquiera ser consciente de lo que está sucediendo. Esto puede provocar un grave conflicto, y una buena familia, al parecer unida, termina con la separación. Para mucha gente no está claro, e incluso los propios miembros de la familia no entienden por qué ocurre esto. Mientras tanto, todo se debe a la debilidad, la banal debilidad, que hoy en día impide a la gente darse cuenta, comprender y aceptar la sociedad creativa, que haría nuestra vida mejor y más bella. Como ya hemos dicho más de una vez, la sociedad creativa es un paraíso para un consumidor, porque en una sociedad así, todo está dirigido a mejorar la calidad de la vida humana. Todo está dirigido a garantizar que una persona obtenga los máximos beneficios en su vida y tenga enormes oportunidades. No vamos a enumerarlas. Si alguien nos ve por primera vez, puede ver los foros sobre estos temas y leer sobre la sociedad creativa. No hay nada, ni ha habido nunca nada mejor que la sociedad creativa, y es absolutamente real construirla. Pero para ello, la gente tiene que superar sus debilidades. Mientras que el egoísmo es una debilidad. Incluso si lo consideramos realmente como el egoísmo, cada egoísta aspira a la construcción de la sociedad creativa. ¿Por qué? Porque es extremadamente beneficiosa para cualquier persona. En efecto, reflexionemos. ¿Con qué valores vivimos? Los verdaderos valores que predominan en nosotros. Una pregunta sencilla. Es la paz interior, porque no te preocupas por nada. Confort. Lo tienes todo. Es el confort y la salud que no te hace sufrir en absoluto. Al fin y al cabo, ese estado en el que eres joven y gozas de buena salud a pesar de tu edad, solo es posible alcanzarlo en la sociedad creativa, y la ciencia actual ya lo hace posible. Sin embargo, solo podemos ponerlo en práctica en la sociedad creativa. No podemos implementarlo en ninguna otra forma de existencia de la humanidad, ni en la consumista, ni en la comunista, ni en ninguna otra. Esto es cierto. Mientras que en la sociedad creativa esto se convierte en una norma. ¿Por qué?
porque cualquier forma de existencia humana en la que se preserve el poder o el dominio de un pequeño grupo sobre el resto de la humanidad es utópica y, en última instancia, conduce al hecho de que las personas se ven privadas de sus derechos y oportunidades y no pueden recibir los beneficios que un ser humano debería tener realmente. Solo una civilización unida, la predisposición de todos y cada una de ocuparse de la sociedad en su conjunto, es decir, cuando uno quiere mejorar algo, tiene que mejorar la vida de todos, y junto con la de todos mejorará también la suya. Ese estado de cosas solo es posible en la sociedad creativa, mientras que en el formato consumista y en cualquier otra forma de gobierno y gestión de este mundo o de convivencia de la sociedad, como quiera que la llamemos, pero en la que se mantiene el dominio de un pequeño grupo o de individuos particulares sobre la mayoría, siempre se llega a un punto en el que, debido a su egoísmo interior, esos individuos se apropian de todos los beneficios para sí mismos, incluso hasta que se destruye el mundo entero, pero mis beneficios deben prevalecer sobre los demás. De lo contrario, ¿qué sentido tiene mi dominio? ¿Ves cómo resulta? Mientras que esto es pernicioso, realmente es horrible que la gente no entienda cosas sencillas y elementales. Pero es un hecho. Así que este potencial interior, que llega adicionalmente a cada ser humano hoy en día, está siendo mal utilizado por nosotros. Aunque si miramos al pasado, se nos hablaba de esto. Grandes maestros que vinieron a este mundo nos enseñaron cómo debíamos tratarnos a nosotros mismos y a los demás, por qué es lo correcto y lo bueno, y qué beneficios obtendríamos de ello. Sin embargo, no los escuchamos. No creímos en ello, ¿lo ves? En efecto, ¿sabe, Igor Mikhailovich? Ahora uno ya percibe la venida de los mensajeros de Dios desde una perspectiva algo diferente, porque habla a la gente de lo importante que es trabajar sobre uno mismo y estudiar la conciencia. Y lo que usted ha dicho, uno entiende hasta qué punto la ciclicidad, hasta qué punto el cerbero influye también, en cierta medida, en nuestra forma de pensar. Y nuestros amigos nos escribieron cartas y nos hicieron preguntas al respecto, diciendo que notaban en sí mismos enormes periodos de esta oleada espiritual, o si tropezaron en alguna parte, sí, se desviaron un poco y se salieron del camino espiritual. De la misma manera, se producía un ataque muy concentrado del sistema en su mundo interior. Por supuesto, llamemos a las cosas por su nombre, en este caso, porque es un asunto serio. Una persona comienza el camino espiritual, empieza a desarrollarse, empieza a sentir, yo diría, la fragancia interna. Es decir, siente el amor de Dios, muchas cosas cambian para ella. Y empieza a darse cuenta y a comprender muchas cosas, pero le basta con profundizar un poco en las cosas materiales, en algún problema o simplemente, no sé, se relajó, vio una película, se impresionó con ella, surgieron algunos problemas insignificantes, cotidianos, y uno se sumergió en ellos. Y al cabo de un tiempo comprende que en él se origina el odio interior hacia todo lo espiritual, simplemente el rechazo. Incluso está dispuesto a maldecir a Dios y a todo el mundo. ¿Pero por qué ocurre esto? Hay un contraste tan grande entre estos estados, por supuesto, ¿cierto? Está claro cuando la gente tiene la psique inestable y ellos en sí mismos son inestables. Además, hay energía adicional que les lleva de un lado a otro. Pero cuando personas sanas, totalmente adecuadas, se comportan como enfermos mentales y sienten y comprenden esto, mucha gente se asusta por ello. Mientras tanto, todo resulta ser mucho más sencillo. Hay una fuerza que predomina en nosotros. Y esta es una fuerza adicional. La sentimos y sentimos que cada año aumenta. Y resulta que hacia dónde la dirigimos es lo que empieza a dominar. Ya que en la persona entiende y recuerda perfectamente, especialmente como personalidad, si antes de eso se ha desarrollado espiritualmente, se entiende y se percibe a sí mismo ya como personalidad, y ya como observador. Puede controlar los procesos que tienen lugar en su interior. Antes estaba lleno espiritualmente, tranquilo, su conciencia estaba equilibrada, percibía perfectamente y de forma integral cualquier problema y cualquier cuestión de la vida cotidiana. Fuera lo que fuera, lo comprendía todo en esencia, desde dentro, observando las relaciones causa-efecto. Y pasara lo que pasara, comprendía la finalidad de cualquier problema. Pero algo ocurre, se distrae y ve cómo las emociones le dominan. Cómo el propio sistema en su interior empieza a refutar todo lo que sentía antes.
y siente esa debilidad, ese odio que se genera en él hacia todo y todos. ¿Por qué? Esa es la respuesta, amigos. Esto se debe a la energía adicional. Por eso vinieron los profetas y nos enseñaron cómo ser estables. Cómo llegar simple y fácilmente al mundo espiritual y ser dignos entre los iguales. Esa es la esencia y el significado. No hay nada difícil en esta vida. Lo principal es seguir siendo un ser humano. Eso es lo más importante. Es lo más sencillo que puede haber. Pero es lo más valioso que podemos ganar en esta vida. Esto es la vida futura y eterna. Esto es el amor de Dios. Es el sentido de nuestra existencia. Pero a veces, por desgracia, nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de nosotros mismos hasta tal punto que incluso teniendo una oportunidad como la que tenemos hoy de salvar al mundo entero, de salvarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, nos olvidamos de esto e intentamos salvar solo nuestro propio cuerpo. Desplazarnos a algún lugar, hacer algo. Bueno, aunque pospongas la muerte de tu cuerpo físico por poco tiempo, esto te alcanzará de todos modos, además muy rápidamente. No tiene sentido huir del cerbero climático. Tiene sentido derrotar al cerbero, eso es lo importante. Y nosotros, amigos, tenemos esa oportunidad. Tenemos todo para ello. Comprensión, conocimiento, aspiración y deseo. Sí, nos lo impide nuestra estupidez. Nos lo impide nuestro egoísmo. Nos lo impiden cosas sencillas y elementales. No entender a alguien, no querer algo. Pero sí, queremos vivir. Queremos que este mundo siga siendo tan hermoso como es. Incluso que llegue a ser mucho mejor. Y podemos hacerlo. Esto es lo principal, ¿verdad? Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. Gracias por no rendirse, por estar con nosotros. Gracias, que la paz sea con ustedes y el amor de Dios. .0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. .0